Bienvenidos a su programa Del Suelo al Cielo. Quedan con sus conductores Laura, Patricia, Alejandro y Rodrigo. Bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, nuestros compañeros asiduos en Radio Magis, una vez más con nuestro programa Del Suelo al Cielo y en compañía tan grata de nuestros queridos y habituales profesionales para tratar diversos temas en esta circunstancia. Buenas tardes, Laurita, buenas tardes, Alejandro, un gusto nuevamente saludarlos a ustedes. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola. ¿Qué tal, Laurita? ¿Cómo están? Un abrazo. Vamos abordando un tema interesante, algo que se ha ido dilucidando al transcurso de este tiempo, pues es importante también definir qué es salud y qué es enfermedad en estos tiempos, ¿no? Y es un tema bastante actual que no solamente se lo debería tratar en esta coyuntura, ya que se ha ido trabajando este tema mucho tiempo atrás por las subjetividades que estas dos cuestiones nos traen a colación. Empecemos contigo, Laurita. ¿Qué te hace pensar esta situación? Salud y enfermedad. Hola Rodri, hola Ale, un gusto verlos nuevamente. Bueno, es por demás un tema que es necesario hablarlo estos días. De hecho, la mayor parte de nosotros ahora tiene un miedo, ¿no? De enfermar hasta de una simple gripe por la susceptibilidad que despierta, ¿no? A que de paso bueno, al virus que nos está eh, poniendo en problemas estos últimos tiempos. Bueno, en cuanto a salud y enfermedad, es un tema bastante amplio, lo decíamos, porque realmente no hay lineamientos muy específicos que nos ayuden a saber con exactitud eh, qué sería, o sea, tener una homeostasis, un equilibrio en lo que es la salud, porque de hecho ahora se considera que la salud en todo caso va a ser buscar la prevención y promoción de tener bienestar tanto físico como psicológico como social. Entonces, lograr un equilibrio entre esos tres ámbitos, pues es bastante complicado. De hecho, se sabe de que no solo la enfermedad puede tener consecuencias biológicas, sino que también hay ciertos factores psicológicos que pueden contribuir a que la enfermedad se mantenga, ¿no? Entonces hay muchos aspectos que habría que considerarlos a la hora de pensar en enfermedad y en salud. Por supuesto, enfermedad no va a ser ausencia de salud, no podemos simplemente definirlo con un contrario, sino en cuidar todos estos aspectos, ¿no? Entonces, algo importante para esta temporada era decirles a las personas que es tan necesario abrigarse en invierno como mantener cierta actitud positiva, cierta, eh, o sea, contemplar otros aspectos emocionales dentro de la casa para mantener el sistema inmune fuerte, ¿no? Que son aspectos que hay que tomarlos en cuenta. Así es, Laurita, muy buenas tus apreciaciones respecto del tema. Ale, ¿qué nos puedes decir respecto a esta misma coyuntura, esta misma situación? Ya, muchas gracias, Rodrigo. Concuerdo con lo que dice Laurita. Eh, van de la mano, ¿no? El estudio de salud y enfermedad. Como dijo ahí Laurita, esta definición o entendimiento sobre qué es salud lo ha ido evolucionando año tras año los profesionales en salud. Y en ese caso, la organización más grande, que es la OMS, ha ido transformando, ¿no? El estudio y el objetivo sobre qué es salud en realidad, ¿no? Y como dijo Laurita, salud es el bienestar completo, ¿no? El bienestar completo físico, mental y social de una persona o de una sociedad, ¿no? Cuando hablamos tal vez de este bienestar físico, ¿no? Porque anteriormente ya en el siglo XIX simplemente se hablaba de salud orgánica, ¿no?
pero ahora hablamos de dos aspectos más, que es salud mental y el bienestar social al mismo tiempo, ¿no? Cuando hablamos de bienestar y en cuanto mentalmente y socialmente, hablamos de aquellas relaciones sociales que nosotros debemos establecer humanamente y con las demás personas, ¿no? Y ahí, como nos dice que es el completo bienestar social, no simplemente nos tenemos que cuidar de nuestro organismo, ¿no? También tenemos que cuidar nuestra vida social. Y cuidar la vida social es tener buenas relaciones con las demás personas, ¿no? Y ahí también está el bienestar mental. ¿A qué queremos decir bienestar mental? Bienestar mental queremos referirnos al desarrollo cognitivo, tanto en memoria, pensamiento, sensación, percepción individual que nosotros tenemos para ir a un completo bienestar social, ¿no? Dentro de nuestra área, la psicología sí ha ido estableciendo estos dos aspectos de la mano, ¿no? En cuanto a la salud mental y la salud psicosocial, para ir referencia a las relaciones sociales buenas que la gente debería tener, ¿no? Y ahí hablamos de enfermedad. Enfermedad quiere decir alteración de estos bienestares, ¿no? Y ahí hablamos, cuando hablamos de enfermedad orgánica, estamos hablando de alguna alteración orgánica, ¿no? Tales como, por ejemplo, el problema del coronavirus, es una alteración orgánica, ¿no? Que afecta a todo el cuerpo desde un aspecto fisiológico. Pero ahora, ¿cómo puede afectar este problema del coronavirus al bienestar mental? Exactamente, afecta mucho al pensamiento, incluso a los procesos inferiores psicológicos, ¿no? O a los procesos psicológicos inferiores en cuanto a memoria, sueño, descanso y muchas otras capacidades que el ser humano tiene individualmente. Mucha gente que en este coronavirus no está pudiendo dormir, ¿no? Ha alterado su bienestar mental en cuanto a su necesidad fisiológica, que es el dormir, ¿no? Y ahí también podemos ver las necesidades sociales. Muchas personas han sido alteradas socialmente en cuanto a su relación social, muchas parejas que se están separando, otras que está ocasionando tal vez un pequeño problema en comunicación con sus demás amigos, amigas, incluso está logrando una enemistad tal vez por este desapego entre personas que hay, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo referir como una introducción en esta parte. Maravilloso, Alejandro, muy puntual, muy preciso también en tus apreciaciones. Y es importante, ¿no?, destacar básicamente este constructo que se ha ido desarrollando, ¿no?, que la salud no solamente es estar plenamente bien físicamente, sino que también implica esto tener pues ese bagaje, ¿no?, este conglomerado, es decir, de tanto la salud mental, la física y la salud social, que son fundamentales, importantes para el desarrollo del ser humano. Pero es importante también destacar algo, ¿no?, que de determinado entorno a otro, los conceptos de salud o los conceptos de enfermedad o las apreciaciones que se tienen son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, lo que se me ocurre, ¿no?, un ejemplo que nos daba una docente hace mucho tiempo, cuando aún era estudiante, nos decía, ¿no?, es importante descubrir que las creencias, la subjetividad también forman parte de este constructo, aunque no se quiera admitir eso abiertamente, puesto que decía, ¿no?, si un señor en la calle, un indigente, se va a un basurero y encuentra algo de comida y come, no importa en el estado en el que esté esa comida, si está echada a perder, si está podrida, a esta persona le hace bien. Y esta persona considera, ¿no?, que está recibiendo esa comida, le va a hacer bien. Entonces ahí viene toda esta cuestión de, como manifestaba Alejandro hace un momento, hacia el tema de la creencia, es decir, de la subjetividad que tiene. Esta comida puede estar podrida, pero a mí me está haciendo bien porque me está alimentando. Entonces, en esa perspectiva, un ejemplo muy simple, pero nos damos cuenta de que la salud no solamente es pues sentirnos bien con lo que nosotros conocemos, sino también esto atañe bastante al tema de lo que es la cultura, y fundamentalmente esto se va desarrollando entre culturas. Ahora que ya tenemos más cerca
el tema de conocer otras culturas a través de los medios virtuales, dígase Facebook, Instagram, inclusive por YouTube. Vemos, ¿no?, algunos personajes que van de mochileros a través del mundo y van a conocer ciertas cuestiones de otras culturas, y que para algunos es tan normal y tan natural hacer ciertas cosas que para una cultura, digamos acá, muy nacional o muy nuestra, nos parece raro, ¿no? Eso es lo que me decían, ¿no?, alguna vez cuando decían, estos chinos son unos, no sé, no tal por cuales, ¿no? Puesto que ellos hacen un montón de cosas, ¿no? Pero lo que no se ponen a pensar, la otra cara de la moneda, es que esa es su cultura. Ellos hacen estas cosas no desde ahora, ¿no?, sino que todo el tiempo lo han hecho. Sin embargo, que nosotros recién nos estamos dando cuenta de estas circunstancias o de estas situaciones, porque a través de esta globalización, los entornos virtuales, uno ya puede ver las cosas que hacen al otro lado del mundo y no interesa el horario en el que uno esté viendo. Entonces, esta información queda abierta y queda pendiente para nosotros. Entonces, nos parecen raras esas cosas porque es su cultura. A ellos también puede parecerles raro nuestra cultura, ¿no? Que dejemos caminar perritos en la calle tan libres y campantes, y sin embargo ellos los tienen en mercados, los tienen como alimento. Entonces, aquí encontramos una disyuntiva pues bastante grande sobre esta situación de lo que es el constructo de las creencias, las subjetividades culturales, que también forman parte inherente y fundamental en lo que es el constructo de lo que es la salud. Y la enfermedad, muy atinadamente, como dijo Laura, no significa que enfermedad signifique ausencia de salud, puesto que hay un montón de panoramas, un montón de consideraciones que se tienen que descubrir, que se tienen que dilucidar para saber si una cuestión es enfermedad o no es enfermedad. Y dígase, ¿no?, en la gran amplitud de la palabra, ya que enfermedad no solamente considera la cuestión física, muy atinado lo decía Alejandro, una enfermedad social, puesto que no podemos salir, no podemos ir a ejercer nuestros lazos sociales con otras personas, puesto que ya hemos perdido ese acercamiento, ¿no? Antes uno se abrazaba con el amigo, le daba la mano, inclusive unas palmaditas en la espalda. Ahora es todo virtual, es decir, tiene las manos quietas para algunos que les gustaba expresarse con las manos. Otros que necesitaban salir de casa para sentirse en otro lugar. Entonces, la gente se está enfermando, pero no se está enfermando por el hecho de que estén enfermas, sino porque la misma situación, y dada la coyuntura pandémica en la que nosotros estamos atravesando en estos días, es que se están enfermando porque recurrentemente vienen en esta situación, ¿no? Yo salía este día, yo hacía, yo quería, y empiezan a vivir en ciertas idealizaciones subjetivas, y valga la aclaración, que eso mismo empieza a generar ese malestar, ¿no? Y es parte fundamental el tema de una enfermedad, sentirse mal. Ahora, no solamente el dolor de cabeza, el sentir el cuerpo magullado, el sentir el cansancio, el sopor, el aburrimiento, el estrés también nos pueden enfermar, y esto vamos a ir dilucidando un poquito más en nuestro segundo bloque. Y pues vamos a enfrentar básicamente estos estresores que nos van dando esta pauta de enfermedad en la actualidad, ¿no? Nos sentimos enfermos, una especie de cuasi hipocondría por estar en casa, por estar encerrados y por no tener este ejercicio de actividades que teníamos regularmente. Entonces, les pido que se queden en sintonía con nosotros, y en la segunda parte viene un poco más interesante el tema de salud y enfermedad.
Muchas gracias por seguirnos acompañando, nuestros queridos amigos. Vamos a seguir dilucidando este tan lindo y apasionante tema de salud y enfermedad. En el intermedio estábamos conversando y veíamos, ¿no?, que es importante también ver cuáles son los efectos y las consecuencias de estar básicamente en esta situación de encierro, por así decirlo, ya que es por mecanismos de salud. Nosotros sabemos, racionalizamos esa situación de que es por cuidado, pero sin embargo esta racionalización no es suficiente para aquellas mentalidades que desean salir, desean constantemente el hecho de volver a una normalidad que ya no se va a suscitar como la que teníamos antes, sino que la nueva normalidad tiene que ir en fluencia, tiene que ir pues adaptativamente a través de nuevos mecanismos, nuevas situaciones para poder volver a encarar esta situación a partir de ahora. Entonces, lo que nos preguntábamos era básicamente decir, ¿qué es lo que nos está afectando? ¿Qué es lo que nos está enfermando? Laurita, la palabra. Bueno, Rodri, estamos hablando justamente de la aparición de una nueva enfermedad, según nuestro punto de vista, que vendría a llamarse COVID mental. Eh, bueno, en realidad, sí, o sea, toda enfermedad se suscita en función a factores que se van descuidando, ¿no? De pronto hay factores de riesgo que rodean nuestras vidas y que hay que saber reconocerlas, en primer lugar aceptarlas. En este caso, como tú dices, hace una nueva normalidad. A muchos de nosotros nos está costando entender, ¿no?, que realmente se ha perdido muchas cosas, se están perdiendo costumbres, se están perdiendo eh, habilidades, se están perdiendo formas de convivir, se están perdiendo determinadas costumbres, estilos de vida. Y bueno, como toda enfermedad crónica, podríamos decir que en realidad es necesaria primero una aceptación de qué es lo que se está viviendo, ¿no? Primero es una situación de ver a qué nos estamos enfrentando para poder tomar nuevos caminos de cuidado, ¿no? Yo hablaba con una amiga médico hace unos días y realmente le preguntaba, ¿no? ¿Por qué nos está venciendo un poco esta situación? Y me dice, realmente es cuestión de cuidados tan básicos que no lo podemos creer. O sea, el hecho de lavarse las manos, tener una vida mucho más saludable en el sentido de cuidar lo que comemos, de limpiar nuestros alimentos, de no entrar con los zapatos o la misma ropa de la calle a la casa, o sea, una serie de cuidados tan básicos que a veces no los tomamos en cuenta, pero en realidad es la clave del éxito, ¿no? De igual forma, a nivel mental, podríamos decir lo mismo, o sea, el mismo estilo de vida que llevamos, si nos ponemos a analizar nuestro día a día, de pronto nos podemos dar cuenta de que estamos llenos de pensamientos muy negativos, de que de forma casi automática reaccionamos simplemente a las cosas que nos va pasando y siempre hay o sea, no hay un grado de conciencia que sea bueno para asumir una actitud diferente, ¿no? El hecho de darnos cuenta que, o sea, la posición que ocupamos en ciertos momentos de nuestras vidas, o sea, si fuéramos conscientes de la posición que tenemos, la posición subjetiva que vamos adoptando en cada situación, realmente podríamos modificar a nuestro favor, pero no lo hacemos. Es por eso que muchas veces es necesaria la terapia, para darnos cuenta de qué manera nosotros estamos influyendo en nuestra misma situación y de forma que cuando la modificamos, pues cambian muchas cosas, ¿no? Entonces, esta falta de interiorización, de concientización, esta falta o sea, de implicarse en el día a día, de poder saber hasta qué punto uno realmente influye en su día a día, es lo que enferma a cada uno de nosotros y a nuestra sociedad. Entonces, en todo análisis, digamos, de enfermedad, hay factores de riesgo y factores protectores. Entonces, creo que también
así como se analiza a nivel físico en enfermedades crónicas, también tenemos que hacerlo a nivel mental, ¿no? O psíquico. Entonces hay toda una línea de prevención que conviene también ir aplicando, ¿no? Y bueno, en relación a esto del encierro, hay pues grados y grados, ¿no? O sea, hay personas que realmente entran en pánico, ¿no? En lugares cerrados y de pronto, más allá del pánico, hay como que manifestaciones físicas, ¿no? La falta de aire, el hecho de ponerse irascible y ponerse enojado y demás cosas, no son casuales, ¿no? Entonces, eso, o sea, influye en muchas cosas y por eso están ligados entre sí, la parte física, la parte emocional y el estilo de vida que uno lleva, así como las costumbres sociales, como mencionabas. Entonces, como sociedad, creo que mucho nos falta para poder entender hasta qué punto cada uno de nosotros puede ejercer una diferencia en su hogar, no solamente con cuidados físicos, sino también mejorando la calidad de vida en cuanto a la forma de actuar a diario, ¿no? Entonces, eso sería, creo, o sea, para dar un poquito de luces sobre este tema que estabas mencionando, eso sería. Muchas gracias, Laurita. Qué belleza, qué interesante esa postura tuya. Ale, ¿qué nos puedes decir sobre el mismo tema, abordando sobre lo mismo, ¿no? Ya, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, comparto con lo que dice Laurita. Nuestra vida siempre va a estar determinada por factores de riesgo y factores protectores, ¿no? Y la alternativa es cuidarnos por ambos lados, ¿no? No simplemente la parte orgánica o la parte social, también es la parte mental, ¿no? Pero nosotros como profesionales del área de ciencias humanas, ¿no? Nos inmiscuimos mucho con la salud mental, ¿no? Es por eso que muchas profesiones ya han ido con una perspectiva más interdisciplinaria, ¿no? Que no simplemente es la enfermedad orgánica. Hoy en día ya los propios doctores, enfermeras, bioquímicos, fisioterapeutas y un montón de profesionales que hay dentro del área de salud, ya se está formando dentro de la salud mental igualmente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no simplemente es cuidar la situación orgánica con respecto a factores de riesgo o factores protectores de nuestro propio organismo, el cuerpo, sino también es cuidar la salud mental de la gente, incluso la salud mental individual de cada uno de nosotros, ¿no? Es por eso que ya se está yendo con una perspectiva más interdisciplinaria, desde que se ha ido cambiando en 1974, ¿no? Esta definición o pensamiento sobre lo que era salud. Antes salud se consideraba como una situación de no enfermedad, pero desde el punto de vista orgánico, ¿no? Pero desde 1974 la OMS ya ha dado firmemente que salud es el bienestar completo, ya sea de modo mental, de modo social y también orgánico, ¿no? Es por eso que una gran parte de los profesionales ya está yendo con el cambio interdisciplinario sobre lo que es salud. Hoy en adelante no simplemente los psicólogos estamos trabajando con salud mental, sino también que los propios doctores ya tienen sus propias áreas o especialidades, ¿no? Al momento de trabajar con esta parte muy importante que es salud mental. ¿Y por qué nosotros estamos trabajando con salud mental? Y la gente tal vez se preguntará, ¿qué enfermedades existen? Mira, yo tengo, digamos, gripe. ¿Qué tipo de enfermedad es? La gripe es de enfermedad orgánica, ¿no? Pero ahora, ¿qué tipos de enfermedades mentales habrá? Porque los demás profesionales se inmiscuirán también con esta parte, que es el área social, también el área cognitivo, y ahí nosotros somos especialistas, ¿no? Que los trastornos mentales tienen que ver mucho con los procesos psicológicos en cuanto a los tipos de trastornos, por ejemplo, la esquizofrenia. Comúnmente la esquizofrenia es un trastorno mental más conocido que también no simplemente nosotros lo manejamos, sino también los doctores, incluso las propias enfermeras, cuando hay una situación desde la vida evolutiva del ser humano, ¿no? Y la esquizofrenia tiene muchos indicadores al momento de identificar tal vez alguna persona que tiene algún delirio o alguna patología mental, ¿no? Y ahí también tenemos que nosotros analizar los tipos de enfermedades también que puede haber de modo social, y ahí nosotros estudiamos
los trastornos de personalidad, que están más inmiscuidos desde la parte social, ¿no? Y ahí vemos muchos trastornos, especialmente que nosotros analizamos el trastorno esquizoide, el trastorno fóbico, que por muchas bibliografías o muchos autores lo pueden hablar de diferente manera, pero especialmente están inmiscuidos. Aquella persona que tal vez está muy reacio con grupos sociales, ¿no? Y mucha gente se pregunta, ¿por qué tal persona no quiere ser amigo de nadie? ¿Por qué no le gusta estar afuera? ¿Por qué no le gusta hacerse amigos? ¿Por qué se ve cada vez al espejo, ¿no? Y ahí es donde la parte mental y la parte social es bueno analizarlo, y para que no simplemente nos inmiscuyamos en la parte orgánica, ¿no? Y yo siempre les digo a mis padres de familia los indicadores mentales, indicadores sociales que hay que cumplir desde la niñez para que nuestros niños tengan una vida más saludable, ¿no? Así es, Ale. Importantes esas tus apreciaciones y tus aportes fundamentales, ¿no? Y hay que destacar básicamente esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo que es un carácter y lo que es una personalidad? Todos tenemos en cierta medida ciertos rasgos por cuestiones de identificación que a lo largo de nuestra vida vamos adquiriendo y vamos desarrollando, puesto que nos identificamos siempre con algo que nos atrae. O con algo que nosotros queremos desarrollar, ¿no? Cuando uno es niño nos identificamos o con el papá o con la mamá o con el tío o con la tía que es súper buena onda, y vamos adquiriendo básicamente ciertos rasgos de ellos, y a lo largo de nuestra vida en desarrollo, a lo largo de nuestra evolución, vamos adquiriendo a partir de ahí nuestra propia identidad. Entonces es fundamental, como tú decías, destacar esto, lo que es la labor en tema de lo que es la salud mental, ¿no? Hablar de trastornos ya son palabras mayores, y fundamentalmente el tema del tratamiento respectivo a ellos, ¿no? Y aquí hay algo que me viene retumbando, ¿no? El hecho de las creencias, el hecho de las subjetividades, ¿no? Evidentemente esta enfermedad, el COVID, es una enfermedad que tiene riesgo para personas que tienen enfermedades de base. Y aquí viene la parte subjetiva de las personas, ¿no? Dice, achú, estornuda en casa y dice, parece que tengo algo, parece que me estoy enfermando. Entonces subjetivamente ya se está predisponiendo y se está condicionando a estar resfriado. Entonces, la mágica situación de lo que es la creencia, ¿no? Si yo creo que estoy así, mentalmente lo estoy disponiendo de esta manera. Y las palabras pueden elevar o pueden hundir, son fundamentales, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva de lo subjetivo, viene algo que también es importante, ¿no? Que mi verdad no va a ser la verdad de otra persona, es decir, mi realidad o cómo yo estoy viendo la realidad no necesariamente va a ser compartida por alguien que tal vez esté viviendo a mi lado, pero que tiene una perspectiva muy diferente, puesto que aquí ya entra en tela de juicio otros aspectos más grandes, ¿no? Puesto que yo lo estoy viendo desde mi perspectiva, desde mi sentir, desde mi ser consciente, desde mi yo. Entonces, y obviamente a esto se añade básicamente lo que son mis creencias, mi forma de haberme identificado, como tú decías, con alguien, y esto va desarrollando esta personalidad que yo voy a tener. Entonces, un ejemplo que alguna vez lo hemos mencionado, ¿no? Que me duele el estómago, me duele la cabeza, tengo, no sé, la boca seca, y busco mis síntomas, o por lo menos estos signos, voy a aclarar esta situación, estos signos los busco en el internet y mágicamente me sale un listado de enfermedades que posiblemente podría tener. Entonces yo voy leyendo y acomodándome al que mejor me convenga o al que más grave sea. ¿Para qué? Para seguir pues instando básicamente en mi neurosis de preocupación. No es un cuadro clínico, pero es algo que se utiliza bastante, ¿no? En la actualidad, ¿no? Estamos neuróticos por todo, ¿no? Y neuróticamente preocupados más todavía en esta época. Entonces yo voy a buscar en estos signos algo grave. ¿Para qué? Para satisfacer esta situación que tengo de que preocuparme, ¿no? Le estoy dando
a esta mi preocupación le estoy dando un motivo, le estoy dando una razón. Entonces, a raíz de esta situación es que uno logra enfermarse por solamente haber visto signos. Y hay que notar esto, ¿no? Estornudar hoy día, solamente hoy, no es un síntoma, puesto que puedo haber estornudado porque pudo haber una acumulación de polvo de más, no sé, el sol entró demasiado, me encandiló los ojos y la reacción natural es pues estornudar. ¿Para qué? Para que los lacrimales pues funcionen y los ojitos funcionen mejor, ¿no? Se regulen hacia la luz. Y etcétera, ¿no? Puede inclusive ver, no sé, pasado por delante mío mi gatito, que es como estaba en el techo, pasó, rozó algo con la colita, soltó algunos pelitos y ¡achus! Y mil factores más. Pero esos son solo signos. Los síntomas, y esto por eso decía que hay que aclararlo bien, los síntomas son cosas que se van repitiendo, que están prevalentemente en el tiempo, ¿no? Es decir, estornudo hoy, estornudo después de una media hora y así sucesivamente durante todo el día. Entonces ahí sí todavía podría pensar que hay algo que me está molestando en el tracto respiratorio, o que estoy empezando a tener no sé, una alergia, pero lo primero que nosotros pensamos es no, debe ser COVID, y es por la predisposición mental que le estamos dando. ¿Por qué? Y aquí viene el tema de la información o el exceso de la información. Prendemos la televisión y es COVID, estamos a punto de almorzar, es COVID, prendemos la televisión a media tarde y sigue siendo COVID, en la noche antes de dormir el COVID, y entonces se va dando estamos preparando básicamente el colchoncito para decir tengo COVID. Entonces ahí por eso decía el COVID mental, ahorita muy bien lo atinaba al abrir este segmento, puesto que estamos tan sobreinformados respecto de lo que es esta enfermedad, que a partir de tener, no sé, estamos en época de invierno, señores, señoras, damas y caballeros, niños y niñas, es normal que se susciten las enfermedades estacionarias, por ejemplo un resfrío común. Y en un resfrío común tienes afluencia nasal, estornudos, presentas tos, te reseca la garganta, porque es propio de la época. Entonces, obviamente en casa, estando contenidos, es complicado, tal vez un poco más que uno logre resfriarse, pero estos signos aparecen, ¿no? La garganta es un poquito más seca porque el ambiente inclusive no está tan húmedo como en una época de primavera, de verano. Entonces, las razones están dadas, pero lo que yo me inclino a creer es otra cosa, ¿no? Por eso decía las creencias, ¿no? Y tal vez con esto podamos aperturar un nuevo tema a raíz de lo que es el efecto placebo, sobre lo que creo que me hace bien, y podemos hablar así un montón de los medicamentos, pseudomedicamentos, medicina tradicional y medicina o fantástica, cosmológica, que nos baja del cielo porque nos hemos soñado con ella, y puede dar un tema importante a tratar sobre el tema de las creencias, ¿no? Una vez leía algo, ¿no? Que decía, ¿no? Que en un hotel en la India llegó un millonario norteamericano, y se subió a un taxi, ¿no? Y llegó al hotel donde iba a hospedarse, un hotel de 5 estrellas, y el recepcionista le dice: ¿cómo está, señor? Le damos la habitación en la que se alojó la vez pasada. Y el señor pues quedó pues maravillado, ¿no? Porque no había viajado consuetudinariamente, sino que había viajado después de unos 5 años, y decía: impresionante, ¿cómo es que este empleado me ha reconocido si no he venido seguido? Y es impresionante esta calidad de atención que tiene la gente. Entonces este millonario implementó en sus empresas pues un sistema biométrico de reconocimiento facial para que pueda el recepcionista tener esa información pues y saber qué día, qué año había llegado alguno de sus clientes más importantes, ¿no? Y gastó pues millones en toda esa tecnología. Cuando se le ocurrió ir a preguntarle, a modo de hacer pues testeo de mercado,
le fue a preguntar a este recepcionista cómo él supo que él estaba volviendo a su hotel. Y el recepcionista le dijo, fácil y sencillo, dice, que ellos les pagan un cierto porcentaje a los que transportan desde el aeropuerto hasta su hotel y simplemente les tienen que preguntar si es que se habían alojado en ese hotel, si es que estaban volviendo, no estaban volviendo, y estaba simplemente terciarizando y les pagaba una porción pues, pequeña por la información recibida. Entonces aquí yo quiero notar esta situación, ¿no? A veces nosotros mismos nos complicamos demasiado. Entonces queriendo encontrar una respuesta o queriendo buscar una solución pues muy aparatosa, demasiado elaborada, porque no creemos en lo simple de las cosas, ¿no? Algo importante que destacó Laurita al principio. No creemos que sea así tan fácil y no es fácil. Tiene que ser más elaborado. No puedo creer que sea tan sencillo la solución de estar sano, estar saludable y estar bien. Entonces, mucha información nos da la creencia del saber y nos hace pensar que sabemos inclusive más que el doctor y incurrimos en estos problemas. No se vayan amigos, tenemos más todavía para poder dilucidar en el último bloque de este programa Del Suelo al Cielo y vamos a continuar con más de este impresionante e importante tema. Muy bien, ya estamos prácticamente en la recta final de este su programa que sale habitualmente los martes y los jueves, Del Suelo al Cielo. Y ahora nos vamos a ir con las apreciaciones finales y con las conclusiones que este tema nos han traído el día de hoy. Laurita, ¿qué nos puedes decir para ir concluyendo este tan apasionante tema? Bueno, Rodri, gracias. Bueno, a ver qué podemos decir para esta época. En realidad, hay que, eh, hay que tomar caso por caso, ¿no? Es importante, como tú decías, lo que a mí me afecta, tal vez al que vive conmigo no lo hace de la forma como me afecta a mí. Hay que ser bastante comprensivos, hay que tratar de entender cuáles son estos síntomas, ¿no? Que de pronto se van repitiendo. Eh, a veces va a haber altibajos, de pronto en las casas se ven tanto, ¿no? En la convivencia, que hay algunos días en los que uno se levanta de mejor ánimo que otros, entonces hay que ir valorando, ¿no? Qué aspectos a lo mejor al ver una noticia en la tele o en el Facebook, eh, realmente a uno lo voltea, como decimos, o no, ¿no? Entonces, eso básicamente, o sea, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué conclusiones tendrían? Porque realmente este tema sobre enfermedad y salud es bastante amplio y aplicarlo a la situación que estamos viviendo ahorita es bien complejo. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Alejandro.
Ya, muchas gracias, Laurita. Una conclusión que yo puedo dar es que tenemos que tomar partes muy importantes como profesionales en salud y como personas también, ¿no? Cuidar esa parte muy ejemplar que lo hemos estado hablando la anterior semana sobre la inteligencia emocional y las estrategias que nosotros tenemos al momento de afrontar cualquier problema ayuda mucho a la salud mental y a la salud social, ¿no? Yo diría o como concluiría en esta parte desde un aspecto académico, ¿no? Ya que muchos profesionales en salud están con el reto y están luchando con este problema del coronavirus. También es muy importante cuidar la parte humana, que es muy ejemplar el bienestar social con las demás personas, ¿no? Y no simplemente los están del área de salud, sino que la gente también. No es bueno inmiscuirnos netamente en un solo término que es la parte orgánica. Muchas personas están inmiscuyendo simplemente la parte orgánica sin cuidar su parte mental y su parte social, ¿no? Tenemos niños en la casa, ¿no? Tenemos gente que nos acompaña. Es por eso que tenemos que tener estrategias sociales y mentales al momento de afrontar este problema del coronavirus, ¿no? Muchas personas me han llamado que están muy aterrados, pero no saben qué hacer para cuidar esa salud mental de los niños, porque los niños, su modo de aprendizaje es el juego, ¿no? Muchas familias que le están adoctrinando a los niños con este problema del coronavirus e incluso dentro del cuarto ya están caminando todo el rato con barbijo e incluso como si fueran profesionales en salud, con todo su argumento de seguridad de bioseguridad, están caminando en su propio cuarto, ¿no? Y los niños se atemorizan, ¿no? Y es por eso que yo les aconsejo a aquellas personas, si ya tienen un doctor, quien, quien les va a dar esas estrategias para cuidarnos de este problema de coronavirus, también les aconsejo a las personas dialogar con un profesional dentro del área de salud mental, en este caso son netamente los psicólogos que estamos capacitados en dar intervenciones sociales y también intervenciones de tipo emocional para que los niños no sean afectados, ¿no? En este problema del coronavirus. Hay muchos niños que van a ser, mira, ya estamos medio año completo, que estamos en cuarentena, y va a continuar, de seguro es que todo este año vamos a continuar, pero hay mucha gente todavía que no está aportando la salud mental de los niños o la salud social, y los niños están creciendo o se están adoctrinando con este miedo del coronavirus, ¿no? Incluso no van a querer ni ir a la escuela, ¿no? Y ahí hay la parte mental de los estudiantes, ¿no? Cuando el papá está muy preocupado, no voy a llevar a mis hijos, se está peleando con los profesores con el área, y los niños, los estudiantes ven. No estamos cuidando, hay que tener mucho cuidado en esta parte de la salud mental y la salud social con las demás personas, y es por eso que yo también les aconsejo a las personas dialogar con un profesional en salud mental para que tenga modos o formas de intervención para ayudar a los niñas y niños, ¿no? Porque en mi área de intervención el plus siempre va a ser en la edad de comienzo de nuestro desarrollo, y los niños hay que salvarlos de esta situación del coronavirus, ¿no? Y es por eso que yo les aconsejo visitar y también hacerse orientar con un profesional del área de salud mental para cuidar esta parte muy importante en el desarrollo de muchas personas. Así es, muy importante sus apreciaciones, querido Alejandro, querida Laurita. Yo básicamente pienso lo siguiente, ¿no? Nuestro suelo es básicamente el enfermarnos textualmente, por así decirlo, por toda la información que estamos recibiendo de los medios. No hay un momento en el que no se pare de hablar de este tema. Es importante hablar no acerca de las cuestiones de lo que atañe, es decir, de decir necesitamos respiradores porque ataca los pulmones. Entonces aquí la gente ya está empezando a tener esa histeria, ¿no? De decir, como ataca los pulmones, tenemos que tomar, no sé, montón de medicamentos que ayuden a desarrollar o a limpiar los pulmones. Que el COVID o que esta enfermedad empieza con estornudos. Yo he estornudado ayer, estoy empezándome a enfermar. Entonces la importancia de mantener o de tener una salud adecuada
pienso, es básicamente prevenir. Y para la prevención necesitamos forzosamente trabajar en aspectos mucho más educativos, ilustrativos, que no necesariamente tengan la implicancia de la gravedad que podría dar esta enfermedad, ¿no? A ver, dígase, o parafraseando a los especialistas en esta enfermedad, dicen, ¿no? Es una enfermedad leve, no es una enfermedad que tenga mayores incidencias, a no ser que tenga una enfermedad de base. ¿No? Eso es lo que dicen los profesionales en el área de la salud. Pero ¿qué es lo que dicen los informativos? No, que de los 50 enfermos han muerto 10. Y la gente no va a entender en esa circunstancia, por esa dicotomía de información o de lenguaje que estamos hablando. Es como decirle a un niño, corre pero con cuidado. Entonces ahí estamos perdidos, estamos mal. No puedes decirle a una persona que esta es una enfermedad en la cual no tenga que estarse preocupando demasiado, sin embargo estás pasando la información para que se preocupe. Estamos mal. En esa circunstancia, ahí está nuestro suelo, ¿no? Porque nos estamos enfermando textualmente, ¿no? Información por aquí, información por allá. Adicionalmente a aquella circunstancia, yo como curioso, porque todo ser humano es curioso y quiere información, va a seguir buscando información acerca de posibles tratamientos, y por ese posible tratamiento ya ha habido un montón de intoxicados por esa situación. Entonces nos estamos dando cuenta que ahí el exceso de información, la poca capacidad de discernimiento y la comprensión de esta información nos están enfermando más. Eso está generando que nuestros organismos estén reaccionando adversamente, básicamente, a lo que se está presentando, ¿no? Y lejos de ayudar, estamos pues generando más caos. Aquí el que más ayuda no es el que molesta, ¿no? Sí, bueno, es el que no molesta. Entonces, ahí está el suelo básicamente, ¿no? El exceso de información que desinforma al fin de cuentas, y que genera básicamente en el ser humano esta movilización de sus emociones. Nos genera tristeza, nos genera miedo, pero cuando estas emociones dejan de ser pues emociones momentáneas, se convierten en sentimientos al prevalecer en el tiempo. Entonces, al prevalecer en el tiempo y no he racionalizado inteligentemente estas emociones, básicamente voy a continuar o voy a enfermar, voy a caer enfermo. No porque yo lo quiera, sino porque estoy generando, como dijimos al principio, ese colchón, estoy generando ese ambiente previo para caer enfermo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar fundamentalmente en esta circunstancia, ¿no? La televisión podría funcionar fácilmente mandando la información respectiva en algún determinado horario. No sé cuál es la urgencia, prácticamente no lo entiendo. Si caigo en el hueco de la ignorancia, lo asumo, pero yo no entiendo por qué el hecho de pincharnos o ponernos la información pues constante, reiterativa sobre esta circunstancia o sobre esta situación. Ya sabemos que estamos atravesando una pandemia, sí, sabemos que hay que tomar medidas de precaución, sí, sabemos. Sin embargo, lo que genera este tipo de situaciones también es la desensibilización, es decir, bueno, en algún momento me va a llegar, que me llegue, si me tengo que morir, me muero. Lo que hace y lo que piensa la gente de a pie cuando sale a la calle, no tiene medios de bioseguridad y dice, no, pero ¿para qué? Si igual me voy a enfermar, entonces mejor antes que después, dicen, ¿no? Entonces nos está generando esta desensibilización, también la sobreexposición a la información. Entonces pienso que es una situación en la que se tiene que trabajar y se debe ir normando, regulando el hecho de poder dosificar una información que realmente sea pues de utilidad para la población. Y yéndonos a nuestro cielo, pues queriendo salir de estas circunstancias, de estas situaciones, necesitamos equilibrar, necesitamos el equilibrio, como decía Laura al principio, necesitamos encontrar nuevamente esta homeostasis. ¿Y cómo se halla la homeostasis? Nosotros ya sabemos que existe un virus, sabemos que se tiene que combatirlo con medidas de higiene más que otra cosa. Entonces, tenemos que asimilar esta información, asimilar es decir, hacerla nuestra,
vivirla constantemente. Entonces, una vez que asimilemos toda esta información prudente, pertinente de lo que sí se debe hacer, nosotros vamos a lograr acomodar nuestro medio, vamos a lograr acomodar nuestro hogar, vamos a lograr acomodar nuestras actividades, vamos a lograrnos acomodar básicamente a lo que es el trabajo, el estudio, fundamentalmente si hemos asimilado previamente todas estas situaciones. Entonces, una vez asimilado y acomodado todo este medio, nosotros vamos a poder tender a lo que es la adaptación. El ser humano es maravilloso para adaptarse, se ha logrado adaptar a un montón de condiciones, de circunstancias muy adversas y seguimos acá. Y es por nuestra capacidad de adaptación. Entonces, aquí es donde se tiene que llamar a trabajar a salir de la zona de confort. Es decir, nuestra zona de confort era salir todos los viernes, encontrarnos con los amigos, trabajar en la oficina muy cercanos. Esa era nuestra zona de confort. Tenemos que entrar a nuestra zona de aprendizaje para que esa zona de aprendizaje se convierta después en nuestra zona de crecimiento, y una vez consolidada esta zona de crecimiento, vamos a poder ampliar más esta zona de confort y poder adaptarnos a las nuevas situaciones y coyunturas que se vengan. Entonces, muy bueno el tema, encantado con sus apreciaciones, querido Alejandro, querida Laurita. Ya se nos ha hecho el tiempo, ha sido un gusto haber compartido con ustedes en estos minutos, estas breves cápsulas de información. Yo creo que nos vamos a ver el próximo jueves con un tema que considero que hay que trabajarlo y abordar, ¿no? Como es el efecto placebo en estos medicamentos. Ya que estamos hablando de creencias, creeremos pues que nos va a ir bien. Okay. Así que ha sido un gusto verles, chicos, saludarles, darles un abrazo virtual a la distancia. Cuídense y ya saben, nos vemos la próxima, el jueves, a la misma hora. Okay. Gracias, Rodrigo. Chao, Rodrigo, gracias. Chao, Laura. Adiós. Chao, Daniel. Chao, Laurita.